Estamos en Vida CDMX y nos vamos a la explanada del Museo Tamayo, a la segunda parte de Shakespeare en el Parque. Vivir el teatro de William Shakespeare en un ambiente similar a como se presentaban sus obras durante los siglos XVI y XVII en Inglaterra, ahora es posible en Ciudad de México gracias al proyecto Teatro en el Parque. Tal y como observamos en la primera parte de esta cápsula, se trata de un teatro provisional construido en la explanada del Museo Tamayo. El proyecto, que permanecerá abierto hasta mayo de 2018, tiene una nutrida cartelera en la que alternan diversas obras adaptadas o basadas en Shakespeare. Tenemos desde obras para niños, adaptadas, hechas especialmente para niños, como Romeo y Julieta de bolsillo, hasta obras que son la versión original, con la traducción hecha por la única persona que puede hacer las traducciones en español de la Academia de Shakespeare, ¿no? Que es la versión de Macbeth, de Mauricio García Lozano. Entonces tenemos toda una gama de obras que, de hecho, hacer la curaduría y seleccionar fue muy complicado, ya que hay una gran variedad y muchísimo talento en México. Se presenta también algo de un tal Shakespeare. Divertido espectáculo para toda la familia, creado a partir de improvisaciones sobre la literatura de William Shakespeare. Podrán disfrutar también de Mendoza, una adaptación de la obra Macbeth a tiempos de la Revolución Mexicana. También habrá un espacio para disfrutar del texto original de Macbeth. Otra opción es ¿Qué con Quique V?, un divertido acercamiento al clásico Enrique V. La sombra del bardo nos contará la historia de Hamlet a través de 4 personajes secundarios de las obras de Shakespeare que se revelan y convierten una de las tragedias más famosas de la literatura en una comedia de enredos. O bien, podrán ver Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo lo mató, un texto que usa la geografía de Chihuahua para hablarnos sobre la violencia de aquel estado y del país, con la afinada convergencia de textos de la tragedia de Ricardo III. Para que el teatro isabelino sea disfrutado por todos, se pondrá a disposición el servicio de intérpretes de lenguaje de señas en algunas funciones de la temporada. Es importante señalar que se trata de un proyecto incluyente, por lo que todos están invitados, y aproximadamente un 40% de los boletos son gratuitos, mientras que el 60% restante se utilizan para poder mantener al proyecto, mismo que está contemplado para repetirse cada primavera. Con motivo de la exposición Artaud 1936 del Museo Tamayo, Teatro en el Parque se unió a la celebración de la obra del dramaturgo francés Antonin Artaud, llevando a cabo los Minutos de mí mismo, maratón que a través de una convocatoria pública invita a artistas emergentes a presentar artes escénicas y performances inspirados en el irreverente y creativo espíritu de Artaud con funciones especiales. Vive una primavera distinta en un espacio que dialoga con la naturaleza y además te permite ver extraordinario teatro. Es el proyecto Shakespeare Teatro en el Parque y forma parte de la vida de la Ciudad de México.